Hola, buenas noches a todos los que están presenciando este quinto capítulo ya del denominado Así habló. Han pasado por este espacio poetas, dramaturgos, y hoy tengo el agrado de presentar a una actriz, dramaturga, y como ella me dijo en un error que cometí del afiche, cuando coloqué actriz y dramaturga, que ella se sentía más comprometida con la dirección teatral. Entonces, quiero presentar en primer lugar, antes de esta conversación, a Steffi Bastías, directora teatral. Así que bienvenida a este espacio que es un espacio democrático, libre, sin ningún logo y que pretende llegar al máximo de personas posible llevando el arte y la cultura. Buenas noches, Steffi. Hola Jorge, hola a todos y todas que están ahora viendo y los que van a ver después también. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que no tenga logo, que no tenga nada y que nos juntemos a conversar. Así que muy agradecida. Genial. Yo, indagando, me topo con tu nombre y me llama mucho la atención, en primer lugar, la juventud, y porque generalmente dedicarse a la dirección teatral uno la asocia más a referentes más ya mayores. Entonces, Sí, cuando leo por ahí en una entrevista que dirige La Torre y el Convento, digo, wow, voy a tratar de hacer este vínculo. ¿Ya? Entonces fue como una mujer muy potente, pese a su corta edad, siendo como un prejuicio, yo creo, más que nada el tema de la edad. Eh, para partir este conversatorio, nosotros siempre haciendo el guiño con el Zaratustra, como dijimos al principio, hablamos de las transformaciones del espíritu humano, en este caso. Este espíritu humano que arrastra huellas, va al futuro y nosotros arrastramos desde el pasado toda una biografía que va formándonos a nosotros. Y en este primer camino, en este primer espíritu que habla del camello con esas cargas morales, que la relacionamos con nuestra primera etapa de la infancia, me mm, gustaría saber de tu vida en estos primeros pasos, si tuviste algún referente de la actuación en algún curso. ¿Se me puede comentar de eso? sí. Bueno, yo soy de Concepción. Vivo acá en Santiago hace algunos años, como 9 años, pero mi infancia, mi nacimiento es del sur, Concepción, San Pedro de la Paz, y eso la verdad es que determina mucho en mí, como ser de región y estar habitando la capital, tiene mucho que ver conmigo, con las cosas que yo hago, incluso con las cosas y las maneras en las que pienso. Pero si me preguntáis al tiro como de referente, inmediatamente pienso en mi mamá como mi gran referente, como mi primera maestra, mi primera figura femenina potente, junto con mi abuela, Elena. Pero si me preguntáis de referente de teatro, yo no vi nada de teatro, nada, era muy, muy distante en esa primera etapa. Después me metí a hacer un taller de teatro que marcó mi vida para siempre, como en sexto básico hasta primero medio, en donde yo dije, esto es lo que yo quiero, pero también no vi mucho teatro. Yo crecí viendo teleseries de Sabatini y viendo películas. Esa es como mi biblioteca, mi primera biblioteca, las primeras cosas a las que yo recuerdo. Oye, y ese no acceder era por el acceso al teatro en Concepción, como por lo centralizado que está el teatro en Santiago, que tú en muchas partes se genera eso, o por Sí, una, po. ya, por O falta de sea, espacio de teatro. sí, son varios elementos. Una cosa es eso, que está todo súper centralizado, y siendo que Concepción fue una capital súper importante para el teatro antes de la dictadura, ¿cachai? La escuela de teatro de Concepción era increíble, pero después viene esto y se cierran las escuelas y ahí también se cierra el acceso. Y por otro lado es que mis papás no son actores, ¿cachai? Entonces cuando no tenéis como cerca a alguien que de frentón sea artista, también te cuesta acceder un poco a ciertos lugares y al final tus materiales son otros. Pero que también yo le veo mucho valor a eso. Haber crecido con otros materiales a mí me permite hoy día hacer confluir en el teatro distintas cosas. Po. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay una brecha que muchos se preocupan de tratar de alcanzarla o acortarla, pero lo que tú dices es muy interesante, de ocupar otros materiales. La Catalina Cerda hablaba de escribir desde las debilidades, entonces también es importante lo que tú dices. Y como Sí. referente femenino, tu mamá, ¿en qué te marca así como antes de esta Mamá, actuación teatral? ¿Mm?
mi mamá y mi abuela, diría yo. Creo que crecer con mujeres potentes que se hacen cargo de educarte, ¿cachai? Como son los primeros instintos, creo yo, como de lo que ahora podemos nombrar como el feminismo, ¿cachai? Entonces yo lo veo y lo asocio a esos años como mujeres muy power, muy trabajadoras, muy, muy enteras, muy sabias. Desde ese lugar para mí son como mujeres que han marcado. Y creo que tampoco es casual que yo hoy día prácticamente trabaje con puras mujeres y mi interés teatral sea como, pucha, lo femenino, ¿cachai? Genial. Sí, es como se replica en varios, en los artistas que ven en el ejemplo femenino, en la mamá o lo que tú dices, en una abuela, del observar cómo se mueven estos referentes, más que tener el vínculo directo con la cultura o el arte, sino que Claro. el ver cómo se mueven y cómo se empoderan, van quedando en ti esa huella, me imagino. Sí, totalmente. Y es muy bonito también, pienso yo. Y estoy muy de acuerdo con eso que decía Catalina. Y yo siempre pienso, lo primero que yo tengo es mi biografía, ¿cachai? No me puedo hacer cargo de relatos que no son míos. O yo no crecí recorriendo museos, no me puedo hacer cargo de visitar esos lugares como principales, ¿cachai? Uno pasa por ahí ahora porque tenía otro acceso, pero lo primero es como dónde naciste, lo que tuviste, lo que no tuviste. eh, y a mí me agrada como hacerme cargo de eso. Sí, y es interesante que ahora hagas esta como retrospectiva a esos momentos que los vas ubicando. Entonces, Sí, como para avanzar a esta segunda transformación, porque siempre hay una transformación muy potente, desde la escolaridad, de lo básico a lo medio, hay muchos cambios físicos, cambios de carácter también, situarte en otros contextos, y en la metáfora del Zaratustra hablamos de este paso del camello al león, que trata de desprenderse de estas cargas de la moralidad o de lo que se fue impuesto a nivel familiar, escolar. Empiezan ciertas rebeldías en la etapa adolescente. Este león que quiere luchar contra el deber, contra el yo debo versus el yo quiero. ¿Qué te pasó en esa transformación hacia el liceo, la adolescencia? ¿Tuviste algunas cosas que te marcaron? que heavy la pregunta, porque es como súper existencial y súper privada y en el fondo uno está como acostumbrado a hablar de lo que uno está haciendo y no como del recorrido, ¿cachai? Pero pienso inmediatamente mientras te escuchaba, pienso como en el proceso físico, como concreto, corporal, a propósito de lo femenino también, como que uno va creciendo con ciertas presiones, con ciertas cosas que la sociedad va estableciendo y que si tú, en general, yo creo que las mujeres estamos súper atacadas en esa área, ¿cachai? Entonces, no puedo, espérate, perdón, la, Dale, programa en vivo. no, pero ahí, ya, retomando, eso, como que pienso inmediatamente en ese traspaso como físico, en ese recorrido que igual deja rastros en uno, ¿cachai? Y también pienso, hoy día me hago cargo al crear de levantar cuerpos femeninos y es por algo también, ¿cachai? Es por algo que a mí me resuena, oye, los cuerpos de las mujeres, los distintos cuerpos de mujeres, es necesario que estén en el teatro, etcétera. Entonces, como que esa es la transición que me gustaría comentar ahora, en esto que tú me preguntas. Sí, claro, yo siempre hago esa pregunta del tema de la adolescencia porque yo siento que la persona está como siempre volviendo a ese punto, porque es un proceso que marca mucho el tema de la Sí, adolescencia y este eterno retorno siempre es lo mismo, estamos siempre revisitando los mismos lugares. sí, ¿Y, así es. y cómo te encuentra el paso a la universidad, el paso de esa adolescencia, de esa, no sé, rebeldía que te dice, bueno, quiero estudiar, elegí esta carrera, por qué cosas? Sí, como que siempre supe que quería hacer teatro sin conocer mucho del teatro y creo que tampoco entiendo tanto por qué pasó, por qué estoy acá, ¿cachai? Como no lo entiendo como racionalmente, pero sí lo entiendo desde como el corazón, ¿cachai? Como me encuentro en este lugar que siento que es mi hogar, el teatro,
Entonces entiendo por qué todo se iba dando hacia allá. Pero fue una decisión importante, pues, sobre todo porque me tuve que venir a Santiago, ¿cachai? Y en ese aspecto como que mis papás fueron súper abiertos en que yo hiciera aquello que yo quería y que me hacía feliz. Eh, y fue una decisión importante, pero no costó tanto, no dolió, ¿cachai? Sino que era como, quiero hacerlo, quiero irme y quiero armar mi cuento con el teatro, quiero conocerlo. Eh, y también pues llegué acá y me di cuenta que no sabía mucho de lo que se trataba. Sin embargo, entendía cosas, entendía del rigor, entendía que había que sacrificarse, lo entendía por otras cosas de mi vida, ¿cachai? Pero me lo encontré de nuevo en el teatro, de otra manera, pero el generar compañía, lo colectivo, también lo entendía por mis vivencias y ahora tomaban otro contexto. Entiendo. Sí, eso que tú dices es interesante, el tema del no comprender racionalmente, porque, por ejemplo, Nietzsche le da mucho valor a lo irracional, pues, al tema de la voluntad, al escribir Claro, desde la sangre, desde lo que a ti te ha marcado, sí, proyectar, y eso no le quita valor a lo que sea menos importante o más trascendente que lo racional. Lo racional nos ha llevado a las peores calamidades, entonces de repente, sí. como tú te enfrentas, yo como tú dices, que enfrentaste todo este nuevo proceso de teatro, desde las vísceras, desde Mm, el espíritu, desde la sangre, es interesante la reivindicación de ello, porque no siempre sí, estás como pensando en llegar a ser, como superar a tal maestro o tal maestra, claro. cuando tienes que hacer lo que a ti te motiva. Y cómo aparece a ti el tema, bueno, tú me lo vas a explicar más que yo. Si me hablan de la torre y de un convento, primero la torre, y me hablan eh, del tema teológico, está presente ahí. ¿Cómo llegas tú a la torre? Si me puedes hablar de todo Wow. eso. Es heavy que me pregunté eso tan directamente, lo teológico. Yo nací en una familia cristiana, toda mi vida ha sido muy ligada al mundo de la fe. Y también me veo que voy cruzando esto, ¿cachai? Una fe que yo le tengo muchas preguntas, un creador al que yo le tengo muchas preguntas, ¿cachai? Entonces, para mí ha sido fascinante poder volcar ese universo que es tan personal, tan particular, en medio de las creaciones. Y ha sido bueno para mí. ¿Y cómo llego? No sé cómo llego, pero, pero aparece primero por una restricción, como crear un ejercicio, ¿cachai? A mí se me pidió en medio de un postítulo en dirección crear un ejercicio. Y esa fue la puerta de entrada para la Torre, que es la primera obra de una trilogía que yo hice, que es la trilogía del encierro. Y que la hice porque la torre no era suficiente para poder atacar todas estas cosas que yo sentía que eran necesarias de reflexionar, de compartir, de socializar, ¿cachai? De crear. Entonces, por eso digo, ¿sabes qué? Armemos una triada que permita más campo de acción para poder entrar a esto. Y aparece la torre basada en una novela de Alejandra Pizarnik, que es una escritora argentina, que escribe La Condesa Sangrienta, que habla sobre Isabel Báthory, una mujer de Hungría que mataba mujeres para bañarse en su sangre y conservar su juventud. Ese era el mito que había. Y a mí me pareció que era tremendo, ¿cachai? Como, ¿qué onda esta mujer? Y además me permitía hacer confluir cosas que yo quería hacer desde la dirección, que era como hablar de la muerte, hablar de las mujeres, hablar de la sangre, hablar de la belleza, hablar de todo eso. Me parecía que esta historia permitía que todo eso estuviera ahí. Entonces le dimos y le hicimos una obra que se aleja de la novela, se queda con lo principal, pero se enfoca en las sirvientas de esta mujer, como las últimas sobrevivientes. ¿Qué hacen ellas al saber que ya no quedan más mujeres en el pueblo? Eh, Porque yo quería hablar de la muerte, quería hablar de la libertad y quería también hablar del silencio, y me parecía que la imagen de una sirvienta también se reduce al silencio, ¿cachai? Como a que no tiene voz. Entonces permitía crear una obra que estuviera muy cruzada por el silencio.
y no por la palabra. Por eso a mí me cuesta esta cosa de que me llamen dramaturga, porque en el fondo no escribo textos, ¿cachai? Como que he escrito situaciones, he escrito recorridos, y como todo uno lo liga al texto, a la palabra, la dramaturgia, Ujú. como sentirte que sí, en realidad soy dramaturga, ¿cachai? Claro. Sí, respecto a eso, se levanta en la torre con estos personajes, se levanta como un discurso, una estética colectiva, o cada personaje, el colectivo le da la potencia, o también hay una construcción individual de cada uno de ellos, de ellas. Específicamente en la torre yo creo que aparece una idea de corporalidad, así total, de coro. Las 6 sirvientas se vuelven una todo el tiempo, ¿cachai? Como, y ese es su fuerte, creo yo, que tú estás siguiendo una historia que está contada por 6 mujeres. Entonces es bonito también, creo yo, como que esta idea de que no haya protagonista y que en el fondo las 6, por su rol, también no tengan permitido ser tan, tener tanto espacio, ¿cachai? Sino que finalmente todo se vuelve acción, 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 funcionar, funcionar, y la obra está construida en base a acciones físicas, a cómo limpian, a cómo comen, eh, y a cómo conviven, cómo duermen en la misma cocina, ¿cachai? Cómo se tienen solo a ellas y, y bueno, y el final también, cómo tratan de sobrevivir, ¿cachai? A esta patrona. El tema de la sororidad ahí, como en el trabajo de investigación, en la propuesta artística, florece también en ello, porque ver mujeres en bloque en una sociedad como la nuestra, como que al principio era como una anécdota, pero cuando se empezó a transformar en una bola de nieve y veíamos el 8 de marzo multitudes de mujeres, y eso hace retroceder al hombre, y me parece que, no sé si es un guiño a eso, o no sé, si tú lo puedes explicar de lo colectivo. Sí, te lo puedo explicar y me gusta mucho hablar esto porque creo que es súper revelador, porque de alguna manera no éramos conscientes de que eso estaba en la obra, ¿cachai? Simplemente lo hicimos de manera intuitiva, y de repente alguien lo nombra y dice, oh, sí, ¿cachai? Aquí estamos viendo cómo la sororidad hace que ellas se mantengan vivas. Y uno dice, oye, sí, ¿cachai? Que esto no estaba pensado así. No nos sentamos a hacer un trabajo de mesa, qué significa la palabra, de dónde viene, cómo la levantamos en la escena, sino que sucedió y tiene sentido, ¿cachai? Y tiene sentido que haya aparecido sola también, y si somos puras mujeres trabajando ahí, ¿cachai? Pero sí, y ahora uno ya sabe que eso está ahí, entonces te haces cargo y lo ponís y lo escribes, ¿cachai? Pero como primera pronta a la escena, no estaba así como tiene que estar, ¿cachai? Buenísimo, y eso le da un valor súper súper bacán, porque lo que tú me dijiste antes, no estás racionalizando la obra, po. Sale desde la sangre, y después estas etiquetas van diciendo, oh, sí, Sí. van como calzando, es bastante profundo eso, po, y decidor de lo que dices tú ahí en la torre. Y el paso al convento, ¿se te dio natural? ¿Qué pasó ahí? Si me puedes explicar, aparte, hablar de convento igual, po. Sí, bueno, lo del convento viene, yo lo empecé a trabajar cuando ya paramos la torre, la mostramos harto, tuvimos la posibilidad de moverla por distintos lados, todavía queremos seguir moviéndola, de hecho creo que todavía le queda mucha vida a la obra, pero yo ya empecé como, ya, me aparece esta cosa de la trilogía. Entonces digo, otro espacio, tengo que pensar en otro espacio en donde hayan mujeres confinadas, ¿cachai? Ya tengo una cocina de una torre, y aparece el convento cuando viajo a Perú y entro al monasterio Santa Catalina, Arequipa, Perú, que yo entro y como que siento que en mi corazón, así como, o la sensación era tan potente que yo dije, aquí hay algo, aquí hay historias escondidas, ¿cachai? Aquí hay cosas que pasan o que pasaron que pueden ser un buen espacio. Y ahí dije, voy con el convento y recibo una invitación de parte del Teatro Camilo Enrique y de la Fundación Santiago Amil para poder hacer una nueva creación a propósito de la torre, que la habían visto. Entonces digo, voy con todo y además me pilla el confinamiento
y nos pilla también la posibilidad de cruzar el confinamiento real con el confinamiento de la ficción. Entonces decidimos lanzarnos con esto. Sí, en el convento, ¿cómo trabajas el tema de, finalmente, uno igual, pese a las barreras, a lo material que te encierra, un convento, lo físico, la arquitectura, el tema de este confinamiento mental, existencial de cada personaje, que uno puede andar por la calle, pero también se siente atrapado, se siente eh, con imposiciones, en un convento, alejado de la existencia, de lo mundano. Estos personajes, ¿cómo habitan con sus fantasmas propios? Porque funcionan individualmente también, ¿cachai? Sí. ¿Cómo manejas eso? ¿O cómo lo construyes? Bueno, en ese proceso estamos, como construyendo eso, pero algo que permite como jugar aquí es que nosotras decidimos hacer voto de silencio en este convento. Entonces ellas no hablan nunca en la obra. Eso subraya un poco esto que tú decís, ¿cachai? Como esta cosa mental, como ya es como exasperante igual. No, entonces nos enfocamos en cuándo aparece, cómo drenan lo interno, cómo abren un espacio interno para poder expresar algo, ¿cachai? Y ahí aparecen cosas interesantes que te las brinda el espacio también, como las torturas, como la autoflagelación, cómo llegan a poner el cuerpo a disposición más allá de lo normal, ¿cachai? Que era otra idea que yo quería profundizar. O sea, la torre es muy del cuerpo, muy corporal, acciones físicas, todo el tiempo. Yo dije, esto necesita ir más allá todavía. Y sentía que el convento permitía ir más allá, como a ese cuerpo flagelado, torturado, ¿cachai? Entonces en eso estamos, como encontrando los momentos, los instantes, los mecanismos para que aparezcan estos fantasmas. Y es bonita la palabra fantasma porque también atraviesa la obra, ¿cachai? La palabra fantasma, los fantasmas están presentes, como de manera súper directa. Entonces, bacán. Sí, es interesante lo que manifiestas. Cuando yo leí la referencia o el material que mandaste de la torre y del convento, siempre es como, es atrayente el tema del encierro, de la convivencia en un lugar. Pues, yo al tiro la asocié como con el mito de la caverna, de estos jóvenes, de estas personas que estaban encadenadas, que después salen, Sí, ven el mundo, se sí. devuelven, porque en el convento están por opción propia, ¿o no? Los personajes, estos personajes hacen los votos que dices tú y se encierran voluntariamente, po. O sea, es variado, po. También eso nos permite esta obra, po. Yo revisé material y aparece una mujer como Sor Juana Inés de la Cruz que entra a un convento porque le permite tener tiempo para estudiar y no casarse, pero también aparece una Santa Rosa de Lima que se mete ahí porque quiere casarse con Jesucristo. Entonces te permite tener como muchas opciones y no solo tener una, sino que descubrir ahí mientras miras a los personajes por qué están o quizás nunca respondértelo también. Sí, No poder entenderlo, también a mí me parece que es válido, ¿cachai? sí. Y bueno, aparte de la fascinación que tú me dices de lo que viste en Perú, ¿trasciende ser mujer al rol? Tú dices que da lo mismo que si fueran monjas o no sé, da lo mismo. El tema del cuerpo y la enajenación que viven, ¿trasciende al rol de estas mujeres eh, con este sentido de lo religioso, lo místico? ¿Trasciende eso? Yo creo que sí importa que sean mujeres, sí importa que se niegue la maternidad para ellas, sí importa que construyan el deber ser de la mujer, como que la monja representa el deber ser de la Exacto. mujer, pulcra, santa, eh, bella, como... Entonces, yo creo que sí importa. Por supuesto que hay cosas que trascienden, ¿cachai? El cuerpo, el encierro, y esa es la idea, que la obra sea vista por todos y que a todos en verdad les genere sentido. Y por qué no se encuentren en algún instante también de la obra con ellos mismos. Pero sí como decisión creo que es fundacional
que sean monjas y no monjes, ¿cachai? Como que Sí, sean ellas. en las marchas feministas o la marcha de la mujer se veían algunas monjas y era como súper, eh, en la prensa como que lo destacaba bastante y la relación que se puede tener en este caso con monjas era como de unas personalidades súper cerradas, como que te brindaban cierta ternura, pero también ciertas barreras en lo que se denominaba, no sé, como que de personalidades más toscas. Incluso Mm. desde lo heteronormado, se decía, quieren ser hombres, porque mira, no sé si te has dado cuenta, o como que sus caras eran más cercanas a lo masculino, al taparse el pelo y todo eso. No sé qué opinión tienes con respecto a eso, a la visión que se tenía como de ese mundo y su presencia en las marchas, por ejemplo. Yo lo encuentro genial, ¿cachai? Como, me encuentro genial que como imagen levanten tantas dudas, tanto misterio, ¿cachai? Porque son un misterio. Y entonces, por lo mismo nos fascina estar encarnándolas, porque no las entendemos, po, porque no nos cabe en la cabeza, porque no podemos acceder a ese material, ¿cachai? No podemos. Entonces nos queda la pura especulación. Y eso es muy entretenido, muy entretenido. Entonces yo tengo 6 actrices haciendo 6 versiones distintas de monja. Y eso es bacán. Y lo que permite esta obra es como poder individualizarlas un poco más, ¿cachai? Como poder entrar más profundo. Como que siento que la torre me pone la primera bandeja, la más importante, y ahora yo tengo que empezar a entrar a las cosas que no alcancé a entrar, ¿cachai? O que se van volviendo como interesantes. Y eso permite esta obra, po, como ya no ser solo un coro literal, porque cantan y cantan espectacular estas monjas, porque llevan años haciéndolo, ¿cachai? Pero me permite también entrar como a la individualidad de ellas, porque son misteriosas, entonces tenemos muchas opciones. Pero me encanta que levanten todas esas preguntas y que sea raro y que no entendamos y que son casi una cosa como asexuada, ¿cachai? Entonces no sabemos, claro, si son hombres, son mujeres, qué son. Entonces es bueno como material teatral, es muy diverso. Sí, a propósito de lo mismo, en el barrio donde yo vivía que frecuentaba más pequeño, me llevó a eso porque había una especie de convento. Entonces se veía monjitas salir a comprar, qué sé yo, pero los hombres decían que eran todas lesbianas, ¿cachai? Así, ahí son puras lesbianas, ahí ellos llevan a cabo sus perversiones, ¿cachai? Como que entendía, y la figura te trastocaba, pues te trastocaba porque Claro, uno se tendía con monjitas que te podían curar heridas, pero el discurso adultocéntrico, no sé cómo llamarlo, que le ligaba, ellas son todas lesbianas, por eso están ahí, porque ahí pueden desarrollarse sexualmente. ¿Cómo, hay algo de eso en convento con el tema de la sexualidad? hay algo, sí, sí, hay algo también del amar, ¿cachai? Como es que no quiero contar la obra, Ya. pero evidentemente que hay cruces con que llevan tanto tiempo encerradas viéndose ellas mismas, que tratando de reprimir cosas, pero cosas que no dejan de ser parte de la naturaleza. Entonces, no sé si pueden ser controladas totalmente, y yo creo que a algunas se les escapa, ¿cachai? Entonces, en eso estamos, po, como tratando de habitar todas las posibilidades que te permite este espacio. Pero sí, hay totalmente un rollo ahí con la sexualidad de ellas, tanto con lo reprimido como donde se deja escapar y donde también son pasadas a llevar, ¿cachai? Como con todo eso. Sí, oye, Steffi, ¿y cómo manejas tú? Porque es una trilogía. ¿Cómo manejas el tema de la ansiedad con respecto a la tercera parte? Como que en este proceso creativo ya tienes algo en tu cabeza de la tercera y sientes que estás traspasando límites. ¿Qué pasa con el proceso ahí, con el trabajo artístico en ese sentido? Sí, sí, ya estoy pensando, pero ahora recién, como que estaba muy, todo este año en el que nos juntamos por Zoom mucho rato con las chiquillas, estaba muy enfocada en lo de ahora, pero cuando ya estamos ahora ensayando presencialmente con algunos protocolos,
pero empiezan a aparecer ideas que yo digo esta cuestión, y como es una trilogía, tengo la libertad de ir cruzando cosas, ¿cachai? No hacer 3 obras distintas todas, sino que hacer cruces. Entonces yo digo, acá está apareciendo algo que tiene que aparecer en la tercera, sí o sí. Y que aquí va a aparecer así nomás, y en la tercera es la obra, ¿cachai? Entonces lo manejo como que tengo que enfocarme en parar esta obra bien, y, y que mi mente tranquilamente vaya cruzando cosas, ¿cachai? Y con la torre, y con el convento, y con lo que se viene, como ir ahí tejiendo nomás, pero tranquilamente, o sea, tampoco saco mucho con tener ansiedad, porque en el fondo no hay recursos tampoco para decir, ya, ¿sabes qué? Voy a parar inmediatamente la tercera, estreno este, después estreno la otra, que podría ser una opción, pero uno no tiene los recursos para hacerlo, pues, entonces como que tenéis que ir tranqui igual. Es como una virtud eso de la paciencia, como que también tampoco te autoengañas de decir ya démosle porque no tampoco No, no es tan fácil de demostrar. Manejas, se transforma en virtud de acuerdo a lo que tú tienes, po, y de que no te pasa eso de desesperarte por lograr esta no, trilogía y estás súper no. bien de cabeza, estás súper clara con lo que tú quieres, me imagino. Sí, también abierta siempre que uno también va pensando de nuevo y va retractándose, ¿cachai? Y te va a ir traicionando también, pero no hay problema, creo yo, ¿cachai? Como que si una de las grandes ventajas y por lo que uno se dedica a esto es porque hay algo de libertad, porque hay algo de poder echar rienda suelta a tus ideas. Y a mí eso es lo que más me gusta y por eso me gusta dirigir, ¿cachai? Porque empezáis a ver tus ideas en el mundo material, como que es genial, es muy bello, muy difícil, un proceso arduo, pero se puede. Y también lo otro es que tú estás trabajando con otras personas, entonces también tenéis que ser responsable en eso, ¿cachai? No, no podéis desesperarte y armar 2 obras si no tenéis ni para pagarles, ¿cachai? Como hay que ser súper, creo yo, conscientes de los medios, de los recursos, de las instancias, de los tiempos. Genial. Qué interesante eso que tú dices de cuando te traicionas. Bueno, igual contaste, pero cuando sientes que estás traicionando a lo que tú estás pensando o quieres montar, ¿cómo vuelves en sí, digamos, o le das para adelante nomás con eso? Que si me estoy dando cuenta que me estoy traicionando a mí y le doy para adelante o hago ese juego y digo, no, aquí estoy, tengo que cambiar de rumbo. Mm, mira, yo creo ay, no sé, pero uno siempre tiene que volver como a esa primera idea. Yo creo mucho en la primera idea, creo mucho en ese primer impulso. Y que después te podéis perder. Y cuando te pierdes, volver como a, ya, pero ¿qué era lo que yo quería? ¿Qué era lo que no me dejaba dormir, ¿cachai? Como, ¿qué era lo que no podía dejar de pensar? Y ahí ir limpiando, como, y tomando qué es lo fundacional. Esto me lo enseñó un profe, un maestro que para mí es mi amigo y lo admiro muchísimo, que siempre me decía, vuelve a qué es lo fundacional de la obra. ¿Qué pasa si eso no está? La obra no existe. Tiene que haber una cosa. Y creo que eso sirve también para volver a enrilarse, porque los procesos de creación uno va metiendo cuestiones y vamos con la idea y las actrices son creativas, entonces también, y en este tipo de obra que no tiene texto, también tenéis como la tentación de que al final todo sea muy experimental y en el fondo no es la idea mía, ¿cachai? La de otros sí, pero la mía no es hacer un teatro experimental diverso, es como organizar un recorrido, contar un relato, conmover, pero no de manera tradicional, ¿cachai? Sí, Y entiendo. también creo que, perdón, a propósito de eso, como cómo te das cuenta, hay cosas que yo digo que hice para atrás, en las que dije, chuta, aquí me faltó ser pucha más fiel conmigo. Ahora lo puedo hacer. Como que siento que también esto no se acaba, entonces tenéis la oportunidad después para adelante de poder enmendar cosas o profundizar cosas que no te atreviste a hacer. Y que tiene que ver con la juventud, igual que tú decías, po. Como que uno igual se pregunta todo el rato, chuta, pero como que somos muy jóvenes, como... Pero eso también es fuerza, creo yo, como que démosle, si no somos radicales ahora cuando jóvenes,
para adelante como que no veo mucho. Sí, pues pasa que uno, no sé, pues te tiene que pasar que miras textos anteriores, lo que hiciste anteriores, y lo encuentras como un poco básico a lo que estás ahora, pero es parte del crecimiento y lo que va construyendo y Un nutriendo más a tu proceso. obra. Pues. Lo que tú dices, un proceso. Y a propósito de eso, háblame de la compañía, pues, de tu compañía, de las mujeres que están ahí, cómo ha sido ese trabajo que tú dices cuando llegan con propuestas, entretenido más allá de lo disciplinar, cómo se relacionan en el día a día. Uy, son maravillosas. Se llama La Trama Compañía, somos puras mujeres. Hay un elenco que fue el de la torre y hay otro elenco que es el del convento. Eh, entonces son hartas, somos hartas mujeres. Y en ambos procesos me he dado cuenta la importancia, no digo que siempre tenga que ser así, pero me he dado cuenta de la importancia de poder generar relaciones sanas y auténticas fuera del escenario, para que las cosas se vuelvan sostenibles, ¿cachai? Como invertir un poco fuera del escenario como compañía te permite tener más vida como compañía, ¿cachai? Entonces, creo que eso ha sido un plus para nosotras. Las chicas de la torre, no, el complemento que hacíamos, que hacemos, es tan profundo que hizo que la obra lograra funcionar en los distintos espacios. Y eso es lo que estamos construyendo también ahora con las chiquillas del convento, como relaciones de admiración. Siento que pasa mucho esto de que en las compañías o no en las compañías, o los cursos en la escuela de teatro, hay tanta competencia que termináis como dejando de admirar a tu compañera que es seca solo porque te la presentaron como una competencia, cuando en el fondo ella y tú juntas, ¿cachai? Como que pueden potenciarse y podéis robar de ella cosas y puedes verla como un referente. Entonces siento que ha sido un valor para nosotras como siempre poner una mirada como en lo que pasa abajo de la escena también, como en poder honrarnos, en poder querernos, admirarnos y ver que los referentes están ahí, en la misma escena, es tu compañera, ¿cachai? No es necesariamente o también lo es, la actriz de la película, ¿cachai? La profesora, pero también es tu compañera. Entonces, creo que eso es bonito y ha logrado que armemos una compañía que va funcionando tranquilamente en relaciones bien establecidas, claras, con buena comunicación, ¿cachai? Eso pienso. Que bello, fue como el cimentar o solidificar las relaciones humanas por sobre después la expresión o lo que después se muestra. Es interesante porque se sabe o se comenta o se dice que en el mundo del teatro el tema de los egos es súper potente, de que hay peleas que después uno los ve en el escenario, que uno dice que son un complemento perfecto, pero abajo del escenario se quieren sacar los ojos. Entonces, me parece bastante bello y significativo lo que tú dices, eso de trascender al escenario, respetarse como personas más que como los personajes. Y es interesante como lo vuelvo a decir, como lo que han generado con tu compañía. Sí, y no digo que siempre tenga que ser así, también hay profesionales que funcionan súper bien solo arriba de la escena y bien, pero en una compañía joven que quiere como instalarse, ¿cachai? Que no tiene recursos, pucha, pasémoslo bien, po, como acompañémonos, no generemos lazos. Oye, ¿y ustedes postulan a los Fondart o generan también teatro más independiente? Ha sido ¿Cuál, súper cuál- cuál es tu independiente. postura respecto a los Fondart? ¿Se necesitan, obviamente? ¿O también hay una mezcla de, sí, hagamos Fondart, pero también como compañía tomamos la decisión de también hacer obras autogestionadas? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Uy, yo creo que todos deberíamos tener fondos para hacer las obras. Pero ya que eso no es posible, tenemos que tratar de jugarnos todas las cartas. Pues a nosotros no nos ha tocado trabajar con Fondar y lo hemos hecho muy a pulso. Y ahora para esta segunda obra recibimos un aporte pequeño que estamos tratando de aprovechar bien, ¿cachai? Pero pequeño. Y nada, prepararse nomás para, lamentablemente, para lo que es el fondar.
no me imagino, no sé, no te puedo decir de qué manera debería ser, pero para partir debería haber más plata para cultura, para comenzar, ¿cachai? Como el porcentaje que tenemos nosotros es tan bajo, los dichos de la ministra, es como insólito, ¿cachai? Es insólito, uno ya como que no sabe qué pensar, es súper decepcionante, es súper triste, como yo vi a muchas personas muy tristes como por lo que había dicho esta señora, porque claro, todo lo que hay detrás, o sea, te das cuenta que no hay ningún punto de realidad en ella, pues como que no conoce ni en lo más mínimo el trabajo del artista. Entonces, mi opinión es que hay que aprovechar todas las instancias, todas, 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 pero que si no tenéis, pucha, démosle, busquemos manera, pero no nos quedemos esperando simplemente, sino que buscar, buscar. Es un buen mensaje, es un buen mensaje eso de buscar y no quedarse solamente con ganarse el fondo, competir con el otro y el fondo para la obra y no la obra para el fondo. Así que es súper decidor tu postura y es muy interesante. No sé si quieres comentar algo de otros proyectos paralelos que tengas con respecto que Sí, van a... Sí, si me puedes comentar algo acerca de lo que habíamos conversado, tú lo puedes explicar mejor, po. sí, estamos con unos chiquillos amigos míos, actores, hombres, trabajando en un ciclo que se llama Ciclo Sidario, que está bien interesante porque tiene que ver con que unos chiquillos, bien movidos, bien secos también, se plantearon de que había poca dramaturgia en torno al VIH en Chile. Y desde ahí decidieron hacerse cargo de eso y levantar material y llamar a dramaturgos que escribieran específicamente sobre el asunto y llamar a 3 directores y directoras a dirigir estos textos y hacernos cargo a través de puestas en pantalla de este material. Así que ha estado interesante trabajar con texto, trabajar con hombres, trabajar con estas temáticas que son como restrictivas, ¿cachai? Como que siento que también es un buen ejercicio, que es muy distinto a lo que estoy haciendo con las otras chiquillas. Aquí hay como un par de banderas que hay que seguir y creo que eso me permite también hacer un ejercicio consciente de creación y ha sido bueno, ha sido interesante. Vamos a estar ahí en Matucana 100 en diciembre mostrando los trabajos, los textos y creando en estas circunstancias, pues también uno se siente súper privilegiada y súper bendecida de poder tener oportunidades para hacer teatro. Estamos todos verdes por hacer teatro y por volver a los teatros. Entonces ha sido súper bueno poder estar ejerciendo esto de alguna manera, por Zoom primero, ¿cachai? Ahora como presencial, pero salir adelante con estas cosas. Y es porque hay cabros jóvenes que se están haciendo preguntas y se están haciendo cargo, ¿cachai? Como, y creo que eso es bueno, es bonito, no quedarse solamente hoy, no hay nada de dramaturgia sobre el VIH y listo, qué lata. No, como generemos la instancia, armemos un ciclo, con ellos estamos con un fondar. Así que también postularon, ¿cachai? Como yo admiro mucho ese ímpetu también de levantar instancias, porque es necesario ser gestores de instancias para otros y otras. Sí, lo que no existe es que hay que hacerlo, po. Y eso en Santiago empiezan a establecerlo como independiente del fondar, como que perdure en el tiempo y si piensan interesante, como yo soy de acá de Talca, del Maule, como ampliar la mirada, porque siempre nosotros estamos como mirando a Santiago que pasa todo, creo que Claro. para las regiones no pasa mucho. ¿Le interesa a futuro? No sé. Sí, yo sé, bueno, yo soy invitada nomás a este proyecto, pero entiendo que los chicos están con el plan de instalar esto, de que sea un ciclo recurrente, el de llamar dramaturgos, llamar directores, directoras, eh, y sin duda que es necesario mirar hacia afuera. Creo que también la virtualidad permite que esto vaya a otros espacios más, ¿cachai? Como que las salas virtuales ya no son solo para Santiago, entonces desde ahí hay cosas con las que hay que quedarse, como hay cosas que hay que, esta cosa como del streaming, ¿cachai? Como del en vivo y el streaming, yo creo que hay que revisarlo, puede ser una buena opción para poder llevar salas a otras ciudades, ¿cachai? Pero sí, está la intención. Yo también concuerdo con eso porque
si gracias a esto estamos hablando nosotros, ¿cachai? Desde Talca a Santiago, hablando de tus obras, porque quizá en lo presencial nunca nos hubiésemos cruzado, ¿cachai? Entonces es interesante también que ojalá algún día también por acá por el Maule venga la torre, venga el convento, ¿cachai? Y el Sí, proyecto de tus amigos, como salir de Santiago, hacer algunas temporadas, ojalá que les vaya bien por lo que hemos conversado todo este rato, son obras bastante potentes, y me gustaría que ya en estos últimos minutitos que van quedando para las 10, este programa queda en YouTube y después hay colegas, hay profesores que lo ocupan como material con sus estudiantes en género dramático. Si tú puedes desde tu vivencia, desde lo más sentido tuyo, hacer una invitación o qué te parece para los nuevos cabros que vienen, por los cuales cada vez más chicos se están atreviendo, esta nueva juventud más rebelde, que ya no quiere nada, que ya quiere romper todo, y nosotros una comunidad más vieja que le teníamos miedo a todo, de emanciparse a través de lo que tú estudiaste. ¿Qué como mensaje, no moralista, pero qué mensaje le podrías dar a los chiquillos liceanos que quieren estudiar teatro? uy, qué heavy. Eh, Creo que yo admiro mucho la fuerza de los jóvenes, más jóvenes que yo. Yo tengo 28, me veo más joven, pero no soy tan joven, encuentro. Eh, y admiro mucho esa potencia. Como, qué difícil la pregunta, pero creo que hay algo que a mí me gusta que tiene que ver con que hay un compromiso con la humanidad, por una humanidad mejor, más equitativa, más sustentable, más como que atraviesa muchos ámbitos de la sociedad que yo encuentro que es preciosa, ¿cachai? Como yo tengo harta esperanza en las nuevas generaciones, a diferencia de otras personas, yo tengo mucha esperanza y creo que volcar efectivamente la fuerza en algo que genere un aporte a otros y otras, le encuentro sentido, ¿cachai? Como es dejar de mirarme en la individualidad y poder pensar que como colectivo eh, podemos tener un compromiso con la humanidad mejor. Me gusta, no sé si ahí te respondo el link con el teatro, creo que el que quiere estudiar teatro que lo haga, ¿cachai? Que lo haga, que se la juegue, que entienda que es una profesión ruda, muy bonita, muy bella, pero que también exige mucho de ti y que no vaya a ver resultados pronto. Un actor, una actriz no ve resultados al tiro, no, no tiene su primer contrato saliendo de la escuela. Eh, Como yo igual tengo otra pega para poder vivir, ¿cachai? Para poder estar, porque no puedo vivir solo del teatro, pero me gusta y entiendo que quizás no podría estar haciendo otra cosa ahora. Entonces, no sé si te respondo, pero Sí, es que es honesto, po, es honesto porque de alguna forma tú puedes decir, sin teatro tú no podrías vivir espiritualmente, po. Tener tu pega para alimentarte, qué sé yo, los costos materiales. Pero si te dieran a elegir, yo creo que el teatro es fundamental para vivir en el sentido pleno de la palabra. Tú vives para y por el teatro, po. El otro es una ayuda como para sobrevivir dentro de esto. Y es súper honesto lo que tú dices, porque si este mensaje va a ser escuchado más por estudiantes, lo que tú dices es verdadero, po. Entonces, como tú vibras con lo que tú haces y lo que has transmitido en toda esta entrevista, este conversatorio, puede impregnar a esta nueva juventud que de mis años, que yo tengo 40, a los que querían estudiar teatro, los papás les decían que no, po. Te vas a morir de hambre y una pila de cuestiones más, y cuántas generaciones se fueron a estudiar cosas que no... claro, ¿eh? igual es heavy pensar que también antes, claro, era como el artista, ahora igual uno ve que la situación está tan difícil que, que en general el oficio, la carrera, la profesión que sea, la tiene difícil, ¿cachai? Eh, entonces, como la pasión, como que no solo es para estudiar arte, sino que para poder escoger y decidir que, aunque sea difícil, vaya a dar la pelea, ¿cachai? Como con paciencia, yo creo. Yo creo que en algún momento voy a poder vivir del teatro, yo lo creo, y estoy trabajando para eso, pero Bacán. entiendo que no es hoy día, Sí, lamentablemente. se nota. Oye, Steffi, lo último, como que te gustaría decir, que haya quedado en el tintero, que hayas quedado como de todo este recorrido que hemos hecho por estas transformaciones, que te gustaría expresar, invitar,
no sé, Mm. tu último ratito. Bueno, agradecer primero y lo que siempre digo, como es posible hacer pequeñas variaciones en las formas tradicionales de hacer teatro. Creo que es necesario no solo levantar obras temáticas, sino que hacer que sean las decisiones escénicas, la estructura de la obra la que esté hablando de cosas, ¿cachai? Como ya en el caso nuestro, remover el texto ya es algo, es una gran decisión que hemos asumido y que estamos apostando por esto. Entonces, la creación no es solo lo que siempre nos han presentado, ¿cachai? Es mucho más. Es tu imaginario, es tu cabeza, y a eso ir dándole forma, ir dándole estructura. No es que uno se ponga a hacer cualquier cosa, sino también tiene una estructura, ¿cachai? Un recorrido, una organización. Pero eso me gusta, como a mí se demoraron mucho en presentarme que podía hacer obras sin texto. Lo conocí no el primer año, no el segundo, no el tercero, el cuarto, un profesor me lo dijo y me cambió para siempre la mente. Y yo dije, esto quiero hacer, ¿cachai? Pero me demoré en encontrarlo. Y, y creo que eso, como las maneras de crear no es solo una. La dramaturgia no es la única manera, es preciosa y admiro mucho a grandes dramaturgas, pero no es la única manera para empezar a crear, tener un texto. Como creo que hay que aprovecharse de las licencias que el teatro te permite. Buenísimo, genial. Es interesante también porque cuando nosotros conversamos y decía, es que la obra no tiene, cuando te pedí el texto, es que no tiene texto. Y desde la ignorancia, dice, pero ¿cómo se monta? ¿Cachai? ¿Cómo es el trabajo? Y después mandaste un fragmento y ahí empecé a entender todo, cómo tú trabajabas. Así que Steffi, te quiero dar las gracias por la disposición, porque cuando nos íbamos a juntar antes, fuiste honesto y me dijiste, no, démosle en noviembre porque estoy complicado con el tema de las fechas. Se nota por lo que tú dices y expresas valentía, coraje, pasión, sobre todo, deportas pasión, y espero que te vaya súper bien con tu proyecto, con el convento, con tu amigo. Un saludo para la compañía, y muy cordial esta conversación y quedo con muchas ganas de querer ver esas obras. Oh, sí, po. En enero vamos con el convento por plataforma Santiago a 1000. Así que vamos a llegar a hartos lados ahí. Ahí la vamos a difundir entonces. Así ha sido un Muchas placer, un gracias, gusto. Jorge. Así habló Steffi Bastías, Gracias, Jorge. actriz, dramaturga y directora teatral. Súper importante, un nombre que hay que recordar, que más adelante, o ya está siendo presente, va a ser importante acá en la escena teatral chilena. Así que un Muchas abrazo gracias, Jorge. Ojalá. Gracias. y estamos en contacto. Chao. Chao.